Bendiciones a todos y bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Bendecidos. Entonces los voy a invitar a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Reyes, y vamos a estar leyendo el capítulo 5. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Vamos a estar leyendo varios versículos de ese mismo capítulo. Cuando lo hayan encontrado, dicen amén. Y los felicito porque sin importar el tiempo, son hombres y mujeres valientes que vinieron a la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, qué alegría es poder compartir con todos ustedes en esta tarde. Entonces la palabra del Señor dice así. Segunda de Reyes, capítulo 5, y empiezo a leer el versículo 1, y voy a estar leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía una lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Le dijo el rey de Aram: te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Amén hasta ahí. Pero no cierren la Biblia porque vamos a seguir leyendo el resto de los versículos. Fíjense en la situación de este hombre que dice que tenía todo. Tenía poder adquisitivo, tenía absolutamente todo, pero le faltaba algo. ¿Qué era? ¿Era qué? Sanidad. ¿Qué tenía? Lepra. Entonces él necesitaba sanidad. Él creyó en lo que dijo esa muchacha que en ese momento era la esclava en su casa. Él creyó. Y él, escuchen lo que les voy a decir. Él tomó la iniciativa de hacer ese trámite con el rey y poder llegar a ese lugar donde estaba su milagro. Pero ahora lo tenemos a Naamán frente a la puerta de la casa de Eliseo y no está golpeando la puerta. Él se paró ahí a esperar que el profeta saliera a recibirlo. ¿Qué sucede acá, Ner? Naamán, en este caso, él va por su sanidad. Él cree, pero hay algo que a él lo impide entender.
Y una de las cosas es que acá pasaba con estos dos hombres. El rey Aram y él, como el comandante, que era Naamán, eran hombres que, como eran hombres poderosos, controlaban todo. Eran orgullosos. Ellos tenían vanagloria. Ellos pensaban, y fíjense que tenemos el ejemplo en la carta, que un rey le dice al otro, sáname. Pero la muchacha no dijo que era el rey que sanaba. Dijo que había un profeta en su tierra que tenía el don de sanidad. Y un rey se dirige al otro rey, bueno, sánamelo. Y para todo esto, Naamán se para en la puerta y pretende que ese varón salga a recibirlo. Con halagos y todo lo que ellos se imaginaban en ese caso. Y ahora vamos al versículo 6, miren. Ahí tenemos el ejemplo de lo que yo les estaba diciendo. Mediante esta carta te presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes. No viene con humildad. ¿Eso es una qué? Una orden. Yo quiero esto. Y Naamán cuando se para, hermanos, en esa puerta, él pretendía que este varón de Dios, que este profeta Eliseo, lo recibiera como él consideraba que tenía que ser recibido. Él consideraba porque como tenía que dinero, tenía que ser agasajado, abriéndole la puerta y dándole una gran entrada triunfal. ¿Y Eliseo qué hace? ¿Qué hace Eliseo? Y vamos al versículo 10. Pero miren qué maravillosa esta palabra. Dice, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. Y se molestó. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Y todavía dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso? Versículo 12, miren todavía qué orgulloso era este hombre. ¿Acaso los ríos de Damasco y La Habana y el Farfar no son mejores que cualquiera de estos ríos de Israel, menospreciando el río que lo mandaron a lavarse? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Hasta ahí la palabra. Vamos a seguir leyendo. Pero fíjense en esto. Sí, dice Naamán. Yo pensé que iba a ser sanado este día. Yo pensé que tenía que salir el profeta y ponerme la alfombra roja. Yo pensé que este día estaba el milagro. Pero no es cuando Él quiera, es cuando Dios ¿qué? Lo quiera el Señor. Entonces fíjense en lo que pasa acá, hermanos, que este hombre seguía pensando que la bendición de la sanidad era así simplemente sin él sacrificarse. Sin él sacrificarse, él no tenía que hacer nada, simplemente tenía que poner, él ya estaba establecido. ¿En qué? En que iba a venir el profeta, le iba a poner la mano, y vieron que él lo dice. Es lo que yo pensé. Y a veces nos equivocamos pensando que vamos a recibir la bendición con nuestra estructura mental, con lo que nosotros pensamos. Y no es con lo que nosotros pensamos, es con lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere para ti? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Y ahí está la diferencia, porque este varón fue probado. Y ahora yo quiero que ustedes entiendan cuando nuestras bendiciones están retenidas por nuestras malas decisiones. Muchas veces nosotros queremos la bendición y queremos que sea este día, a esta hora y de esta manera.
Y cuando vemos que el milagro lo recibe otra persona, empezamos a pensar, ¿y por qué a él y a mí no? Y no me doy cuenta que no era el momento que Dios quería darte esa bendición. No era el momento, porque Dios quiere que tú te sacrifiques. Que tú te sacrifiques. Porque en la vida de cada uno de nosotros hay un propósito. Fíjense que hoy, con este mal día, tal vez, como decía Alan, te podías haber quedado en tu casa, pero elegiste la mejor decisión de venir a la casa del Señor. Entonces, esta palabra es para nosotros, para los que llegamos, porque muchas veces no recibimos esa bendición, y es porque nosotros la retenemos. Yo anoté algunos ejemplos acá, hermanos, y yo oraba y decía, Señor, que el Señor trate con nosotros, hermanos. Yo quiero una bendición. Escuchen lo que les voy a decir. Acepto a Cristo en mi corazón. Le prometo al Señor villas y castillas. Y después no doy mi paso de fe. No me bautizo en agua. Eso es algo terrible, que Dios nos ayude. Porque si yo vengo al camino de Dios, le prometo a Dios serle fiel. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. ¿Por qué no estoy entendiendo? Porque mi paso de fe es bautizarme en aguas. ¿Por qué? Porque yo renuncio a mi vieja vida para comenzar una nueva vida. Entonces, si yo no hago ese paso, estoy demostrando que realmente yo no quiero perder mi vieja vida. Yo voy a seguir como estoy. Por eso muchas veces pasamos la vida dentro de una iglesia y como es un trato personal en mi vida, en mi corazón, no crezco, no salgo de las pruebas porque soy yo que no estoy entendiendo ese caminar con el Señor. Pero acá no solamente voy a hablar del bautismo en agua, voy a hablar de que cuando el Señor Jesús, antes de ser crucificado, Él les venía enseñando a los discípulos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Él dijo, yo me tengo que ir, dice Jesús, porque tengo que dejarles el consolador. Pasa lo mismo, hermano, cuando voy a orar y mis oraciones son light. Cuando mis oraciones no llegan a ese lugar santísimo. Cuando yo no anhelo entrar en el bautismo de la presencia del Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Es de la misma manera. Estoy mostrando inmadurez. Y miren otro ejemplo. La iglesia acá le ha regalado a cada familia una Biblia de estudio. Acá la iglesia les ha regalado una Biblia de estudio que tiene todo. ¿Ah? No puedo venir el jueves, pues tengo para estudiar en mi casa. Tengo lecciones para llevar y hacer las tareas de discipulado. Pues no lo hago porque pongo excusas. Pongo excusas porque no tengo tiempo. Pongo excusas porque no lo entiendo. ¿Cómo? ¿Y la Biblia de estudio? ¿Que tiene el pasaje bíblico de la explicación abajo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa Biblia? ¿Qué pasó? Capaz que está sosteniendo algún mueble, alguna puerta. ¿Qué pasó con esa Biblia? Porque todos la recibieron. Entonces ahí voy caminando y le voy pidiendo al Señor, ¡ay, soberano Dios, que pasó por mi milagro! ¡Ay, Señor, que quiero mi sanidad! ¡Ay, Señor, porque quiero tener solvencia económica! Paso por la vida con este espíritu de Naamán. Yo pensé que el Señor me lo iba a dar. Yo quería que hoy el Señor me lo diera. Hermanos, qué bendición. Escuchen lo que les voy a decir. Qué bendición fue la campaña del fin de semana pasado. Leticia estaba trabajando como obrera acá. Estaba trabajando con todo el grupo de Costa Rica, orando por los demás. Ella estaba con sus lentes, ella no se dio cuenta y siguió trabajando. Se da cuenta que había recibido la sanidad al otro día cuando se levanta, porque se levanta y no se dio cuenta que no se había puesto los lentes. Entonces ahí se da cuenta que había recibido sanidad y que no tiene que usar más los lentes, porque era el momento para ella.
En ese tiempo, cuando Dios quiere darte la bendición, te lo va a dar, aunque tú no te des cuenta en el momento. Y te des cuenta después. Pero ¿qué sucede cuando yo soy como Naamán? Que digo, bueno, a ver, yo quería que el profeta me pusiera una alfombra, que abriera la puerta y me atendiera. La bendición sí es para ti, Él te la va a dar, pero Él va a esperar que tú entiendas que hay que sacrificarse, hay que buscar más de Él, hay que buscar la voluntad de Él, hay que entender que todos los que estamos aquí para conseguir la bendición de parte de Dios, necesitamos cambiar nuestra estructura, nuestra manera de pensar. Si yo tengo una estructura mental de la religiosidad, de creer que la bendición va a venir así, 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 tengo una mala noticia para ti. Estás totalmente equivocado, porque el que tiene la autoridad absoluta es Dios. Y Él sí tiene algo maravilloso para darte, Él va a enseñar. Él no te va a dar algo que te va a hacer mal. Puedes estar orando por un empleo, orando por una solvencia económica, pero si el Señor ve que tú eres un mal administrador, no te lo va a dar. Primero va a esperar que tú seas, ¿qué? Un buen administrador. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Pero ¿cómo me administro con lo poco? Para que Dios me bendiga en lo mucho, para que después no sea un derrochador. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a actuar? Ahora, Naamán se fue enojado, ¿vieron? Furioso estaba, porque su milagro tenía que ser como él quería. Ahora vamos a leer a partir del versículo 13 para ver lo que pasa con la vida de Naamán. Dice, versículo 13, leo. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curaré. Obediencia. Obediencia. ¿Cuánto obedezco a Dios? La palabra es muy clara. Todos los lineamientos de la palabra para nuestras vidas, todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces nosotros, si sabemos que tenemos la maravillosa Biblia, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no buscamos leerla para poder realmente cambiar nuestras vidas y recibir esa bendición? Quiero tal cosa, pero ¿realmente busco para tener esa victoria? ¿Realmente quiero esto? Es tal cual, hermanos, el ejemplo. Yo tengo muchos años en el Evangelio y a veces puntualmente me acuerdo de una historia que una familia en el interior, porque los que me conocen saben que yo soy de Melo, pedían al pastor que orara por un auto para que toda la familia que vivía en barrio muy lejos pudiera llegar a la iglesia. Entonces orábamos porque ellos tenían muchos hijos y como pueblo, el último ómnibus, hasta el día de hoy, el último ómnibus pasa a las 7, 8 de la noche. Y si el culto de la iglesia termina más tarde, tenés que volverte caminando. Entonces todos orábamos por esa bendición para los hermanos. Dios le da la bendición y los hermanos no iban a la iglesia porque los domingos se iban a la laguna. La laguna Merina es un lugar de playa, como a 90 kilómetros, escuche. Al otro fin de semana se iban a la Arachaña, que quedaba a 22 kilómetros porque había un río, escuche. Y entonces ahí empiezan a pasar las situaciones porque estaban estrenando ¿qué? El auto. ¡Qué bendición! ¿Tenían derecho? Sí. Pero resulta que se desaparecieron un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y seguían disfrutando el auto. Hasta que el Señor perdió su trabajo. ¿Me entienden?
¿qué hubiera pasado si ellos, perfecto, ¿por qué no venir a la iglesia? Porque disfruto de algo que recibí. 1 semana, 2 semanas, pero ellos se fueron, ¿qué? Enfriando y dejaron de congregarse, dejaron. Entonces, eso siempre me quedó, hermanos, que a veces no recibimos bendiciones porque Dios nos ama. Y Él no quiere hacernos mal. Entonces, muchas veces le pedimos a Dios un cambio. Dios no lo da porque Él sabe qué tú harás, qué decisiones tú has tomado. Y acá sigo con lo que pasó con este varón. Entonces, dice que los que estaban con Naamán le dicen, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no tratas de entender? Y capaz que si te hubieran pedido algo más difícil lo hubieras hecho. Inténtalo, hazlo. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios, nosotros no caemos en el lazo del enemigo. Porque muchas veces no es el diablo que mete la cola, somos nosotros por desobedientes. La palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si yo conozco la palabra, yo no me voy a deslizar, porque la bendición que Dios te está dando es para bendición de tu vida. Bendición para tu vida. Ahora, la desobediencia, hermanos, te destruye tu vida espiritual, destruye tu familia. ¿Saben qué? Lo más terrible, que destruye a tus propios hijos, a los hijos que tú amás. Muchas veces es por culpa nuestra, como padres, porque tomamos malas decisiones y después le decimos a nuestros hijos, esto no lo hagas, pero tu actitud es totalmente contraria. Entonces, ¿qué autoridad puedo tener para decirle a un hijo mío que busque de Dios, que camine en la palabra y no me vea a mí nunca abrir la Biblia? Y tengo la Biblia apoyando una maceta llena de... Entonces, ahí estoy viviendo como vivía Naamán. Yo creo que esto era así. Yo creo que esto es así. Yo pienso en esto. Eso trae la desobediencia. Pero cuando hay obediencia, y ahora vamos al versículo 14, porque Naamán tuvo una segunda oportunidad. ¿Qué tuvo Naamán? Una segunda oportunidad. Y dice versículo 14, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces lo que el profeta le había dicho. El número 7, ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado? El número perfecto. Número 7 veces. Lo leo nuevamente. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. Y se curó. Amén. ¿Qué pasó con su piel? Se curó. ¿Después de que él hizo qué? ¿Después de que él qué? Obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció. Entonces, yo quiero invitarlos, hermanos, a que ustedes busquen en el libro de San Lucas, capítulo 4. Quiero que lo busquen, porque quiero que ustedes vuelvan en su casa esta semana a volver a leer esta palabra. San Lucas, capítulo 4, y vamos a leer el versículo del 25 al 27. Y quiero detenerme en esto para ir terminando. ¿Cuándo recibió Naamán su bendición? Después que, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció. Entonces hoy el Señor nos está dando una gran lección. Hay oportunidad para todos nosotros. Cuando nosotros le obedecemos, ¿a quién? Pero miren qué maravillosa esta palabra. Jesús. Ustedes van buscando el libro de San Lucas capítulo 4 y voy a leer versículo del 25 al 27.
quiero hacer una pequeña introducción aquí. Jesús estaba en Nazaret, escuche, en la tierra donde él creció. Él dice que estaba en la sinagoga, hermanos, y dice que él estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Todo eso habla en los versículos anteriores. Jesús estaba ahí, entonces leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces dice que él cierra la Biblia, la lectura de lo que él estaba haciendo, y les dice a todos los que estaban ahí. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién era? Jesús. ¿Quién era? Jesús. Y miren lo que dice Jesús. Versículo 25. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También, muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Amén, hasta ahí. ¿Saben lo que le estaba diciendo Jesús? Yo les aconsejo que ustedes sigan leyendo después. ¿Saben que se enojaron terriblemente con Jesús y lo echaron de la sinagoga? Y escuchen lo que yo les quiero decir. ¿Saben lo que les dijo él? Voy a parafrasear. Jesús le dijo, sí, hubo hambre en Israel 3 años y medio. ¿Viudas habían? ¿Qué? Muchas. Pero a Dios le plació mandarlo a este siervo, a la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? Era un pueblo mundano. Y esa mujer que se estaba por morir de hambre con su hijo, obedeció cuando Dios le dijo que ella compartiera lo único que tenía con el profeta. Eso lo predicamos un lunes en el culto de oración por Zoom. La mujer compartió por obediencia lo que tenía. ¿Y qué pasó? Después Dios, ¿qué hizo? La bendijo. Y no era una mujer del pueblo de Israel, no era una mujer cristiana. Él escogió el Señor a esa mujer que lo necesitaba porque la mujer era obediente. Pero acá Jesús en el Nuevo Testamento toma como ejemplo esa viuda y toma como ejemplo y dice, pero el único sanado de lepra era Naamán. ¿Y había en el pueblo de Dios? Si el Señor le place bendecirte a ti, lo único que está esperando es tu obediencia. Es tu obediencia. Yo no sé qué es. Posiblemente el anhelo que tú tengas en el corazón, de algunos sé, pero de otros no. Pero el Señor le place bendecir a aquellos hijos que son obedientes. ¿A quiénes? A los obedientes. Y Jesús le dijo, una viuda de Sarepta, o sea, de una región que no eran cristianos. De ahí, de esa región, hermanos, no se olviden que había salido la reina Jezabel, terrible reina de idolatría. Pero él le plació bendecir a esa viuda porque hubo obediencia. Le plació bendecir a Naamán para que ese hombre que lo tenía todo entendiera que necesitaba ser obediente a Dios para recibir su milagro. Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es lo que el Señor nos habla, hermanos? Que vas a recibir la bendición después de haber obedecido. Después de haber obedecido, ¿a quién? Después de haber obedecido, ¿a quién? A Dios. A ver, hermanos, tengo que entender que la bendición viene después de un tiempo de obediencia. Y la obediencia
va a hacer que tú entiendas que tenemos que sacar de nuestra vida todo orgullo, toda vanagloria. No es lo que yo quiero, es lo que mi Padre quiere, es lo que el Rey de Reyes quiere. Entonces, cuando yo camino en un ir hacia la obediencia, ahí voy a tener esa bendición. Ahí voy a tener esa bendición. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y vamos a orar